por delante un panel, un par de experiencias donde queremos compartir con ustedes. Antes hemos empezado hablando de la investigación, de la misión del Centro de Humanización como plataforma de generar conocimiento, no solo de intervenir y de acompañar a otros, sino también de aprender y enseñar y promover la formación a otros. Algunos ya me habéis escrito, que he visto que habéis puesto un montón de correos preguntando por el máster en duelo, el máster en counseling, y claro que sí, es momento de tomarse en serio la formación, ¿no? Estas jornadas son una oportunidad para tomar un picoteo, como yo, que me estaba comiendo aquí una gominola para coger un poco de energía, pero cuando luego tenga hambre, pues me sentaré a comer y quizá tenga que tomarme un primer plato, un segundo y saborearlo detenidamente, ¿no? Porque sabemos que no son temas estos sencillos. Los expertos que nos acompañáis no habéis aprendido esto de la noche a la mañana, ¿verdad? Y bueno, pues quizá es una buena ocasión para algunos de los participantes de asomarse a estos temas. Aprendizajes en el acompañamiento no presencial al duelo en tiempos de pandemia. Va a ser una intervención que conste de dos momentos. En primer lugar, va a intervenir Valentín Rodil y después lo hará Cristina. Para que no perdamos el hilo, voy a presentaros separadamente, si os parece, y escucharemos primero un ratito a Valentín, luego un ratito a Cristina y espero que dejéis un rato, si no os instaré a recortar un poco la intervención, porque está siendo muy importante también la aportación que nos hacen las personas en la parte de preguntas y respuestas, que también mientras intervenga el otro, si queréis, también las podéis ir mirando vosotros, ¿vale? Así que tenemos por delante una hora. Calcularemos más o menos 20 minutitos o 25 para que os pongáis y luego pues entramos a dar participación con preguntas y con experiencias de la mucha gente que nos está acompañando. Valentín Rodil, formado en teología, formado también en psicología, es el coordinador de un programa incorporado en el Centro de Escucha, el cual venimos nombrando a lo largo de esta jornada, que se llama la Unidad Móvil de Intervención, un servicio vinculado a este mismo tipo de intervención que se hace en el centro de escucha a través de counseling, acompañamiento al duelo, pero esta unidad móvil, como su nombre un poco nos invita a pensar, se desplaza a los lugares en los cuales están las personas y por algún motivo no pueden desplazarse a un centro de escucha físico. En formato, si nos lo imagináramos, si estuviéramos aquí y os lo pudiéramos enseñar, sería una unidad móvil, una autocaravana, un vehículo parecido al de una ambulancia, pero amablemente decorado y organizado en su interior para poder realizar escuchas y sesiones de acompañamiento. Valentín habitualmente recorre miles de kilómetros al año en ese vehículo, acompañado también de voluntarios que apoyan esta labor. Valentín es también profesor habitual en el centro, en el máster de duelo, y acompaña muchos procesos también de supervisión a los futuros voluntarios y los voluntarios del centro de escucha. Valentín, tu tema, cuando el tanatorio está en el móvil, alternativas a los ritos. Te paso la palabra. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos. Como acaba de decir Cristina, es verdad que pues no viéndoos en este momento, pues hay que tirar un poco de lo que es no ver. Y no ver tiene un punto de saber que estás ahí, de confiar en que hay alguien al otro lado, ¿no? Aunque muchas veces no puedas percibir del todo que están ahí, ¿no? De alguna manera, Cristina me lo transmite, yo sé que estáis, puede haber como pequeños signos de que estáis por aquí cerquita, pero yo no voy a sentir el calor, no voy a sentir, va a ser difícil al menos, hasta que alguien haga alguna pregunta o se comunique algo por el chat. Sin embargo, pero la sensación va a ser parecida, ¿no? Entonces, todo esto tiene mucho que ver con lo que nos ocupa. Cuando nos hemos visto necesitados, urgidos, o hemos encontrado la posibilidad de comunicarnos de otra manera, precisamente por la imposibilidad de hacerlo de manera tradicional, como luego dirá Cristina, necesitas poner un plus desde la actitud a lo que no pueden poner lo que tú estás encontrando, lo que tú no tienes. De alguna manera, además, es un poco este nivel, ¿no? O sea,
Vale, si yo tengo presencia, tengo que tener atención y actitud. Y si no tengo presencia, además tengo que tener actitud, pero no tengo presencia, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Ah, bueno, al menos tengo imagen. Ah, bueno, imagen tengo, pero la imagen se va, y entonces al menos tengo voz. Y bueno, pero no tengo voz. Bueno, pues al menos tengo mensaje. Y el asunto es cómo, a pesar del medio o a pesar del canal, a pesar de lo que podemos conseguir, en esta historia, en este tiempo y periodo de confinamiento / pandemia que llevamos viviendo desde hace bastante tiempo y en el que seguimos inmersos, pues hemos ido encontrando modos, no solo en nosotros, sino también en los otros, de rehacer lo que no se puede hacer de otra manera. Es decir, si luego Cristina nos hablará de cómo lo telemático ha podido llegar a hacerse, la historia sería cómo los dolientes han podido rehacerse o reconstruir desde lo que no se podía. De ahí el título, cuando el tanatorio está en el móvil, significa que cuando no hay tanatorio puede ser que venga de otra manera. Articulando esta pequeña reflexión, voy a compartir de una manera bastante sintética, porque por alguna manera yo me he vuelto sintético en este tiempo, al menos a la hora de tener diapositivas. Y si bien el título está claro, es decir, el título, en fin, en tiempos de COVID, como vemos, la primera imagen ya es un rito, ¿no? Cuando una que nosotros acompañábamos, que además ha prestado su testimonio en el libro Se me ha roto la vida, que hace poquito hemos publicado, ¿no? Cuando esta mujer, después de 5 años de la muerte de su marido, hace una despedida de su marido, ella hace un rito, y un rito importante. Ella planta un árbol, le presenta a sus hijos, leyendo una carta, relacionando la savia del árbol con los tubos del hospital y hablando un poco del techo, ya no hay techo, sino que hay un cielo. Y era posible, de realizar ese rito, que en cierta medida es como de despedida, y por otra parte era un rito al mismo tiempo de reconocimiento y homenaje. Entonces, claro, cuando nos quitan tanto, y claro, habría que ver quiénes nos quitan, pero el tema es, cuando nos vemos privados de tanto, ¿qué nos aporta el encontrar otras formas de vivir los ritos en ese sentido? Y esta es un poco la reflexión que voy a hacer, ¿no? Parte de un evento concreto que lo compartiré, es decir, de una historia real, vivida, que por tanto le debo a unas personas con las que yo hablé una noche y hablé luego algunos días más. Partiendo de ahí, parte también de la propia experiencia de la cuarentena, en la que poco a poco sí que han ido viniendo distintas reflexiones. Conforme nos íbamos encontrando, yo me iba encontrando con personas con distintos tipos de dificultad ante la pérdida de un ser querido. No quiero decir duelo, porque todavía no era duelo. Digamos que era lo previo al duelo, era un trauma, y un trauma importante, con muchísimas circunstancias, con muchísimos dolores, con cosas que no existen y no había, con aditamentos como el cuerpo está dentro de una bolsa de plástico y la bolsa de plástico está dentro del ataúd, y por tanto, si ya la gente muchas veces se hace esas composiciones en la cabeza, nos hacemos tan a menudo de dónde estará, cómo estará, tendrá frío debajo de la tumba, y esas cosas que muchas veces las personas con mucha vergüenza nos confiesan, nos encontramos con eso como dificultad, dicho por muchos, ¿no? Frente a la dificultad, yo creo que es una cosa muy importante que forma parte, para mí, de la enseñanza de este tiempo, y es reconocer las imposibilidades permite explorar las posibilidades. En realidad eso es el duelo. Reconocer las imposibilidades, lo cual te dura mucho tiempo o mucho dolor o mucho trabajo, y esos son los trabajos del duelo, pero luego te llevará a explorar las posibilidades. Sin ti no he podido y sin ti no puedo. Contigo pude, sin ti no puedo, ¿qué puedo ahora? ¿No? Este trasiego, que no es evidentemente automático,
Por mor de la pandemia y por mor del confinamiento, sí nos hemos encontrado a veces haciendo formulaciones muy inmediatas, muy rápidas, saliendo al paso, por tanto, de la ausencia de ritos y de la importancia de los mismos. Porque un rito, y es por aquí por donde empiezo, aquí donde pone este globito de abajo, el valor del rito en la vida humana, un rito subraya y da peso y da significado a algo importante. Recientemente hablaba yo con una persona que me decía, no se lo digas a fulanita, bueno, a su novia, decir, pero es que no me deja solo, yo estoy intentando buscar la mejor manera de pedirle lo que ella nos espera, porque le voy a pedir matrimonio. Entonces, claro, la tía no me deja solo, no hay manera, no, porque yo quiero buscar. Entonces, a escondidas de ella, estoy intentando encontrar el mejor sitio. He metido en Google sitios buenos para hacer pedida de matrimonio. Y así es lo que está haciendo él, una búsqueda de pedidas, porque el rito de pedida está hasta en internet. O sea, hay flash mob, hay música, está en la tele. Parece que un rito de pedida es un rito esencial en la vida para que signifiques, claro, significa algo importante. El rito de pedida viene a decir yo te quiero a ti para siempre, me pongo, en fin, el habitual, es hay que ponerse de rodillas, el que no tenga artrosis, claro, porque luego ya viene cuando te emparejas con 50, que no es lo mismo, pero ya te pones de rodilla, pones el anillo y dices lo que sea, o has tenido un jugador de fútbol, tiran cualquier cuestión, un rito marca la importancia que yo quiero dar a un hecho. Por tanto, si el rito de pedida es importante, permitidme el juego de palabras, el rito de despedida va a ser muy importante también. Probablemente el rito de despedida no es lo mismo que lo que consideramos la despedida inicial en el duelo. A veces hay una cierta confusión. Cuando acompañamos a personas en duelo nos damos cuenta de que este rito de lo que estamos hablando es un rito inicial. Claro, es bastante feo decir que es de evacuación del cadáver. Es de que no estamos con ese cuerpo ya. La despedida en el duelo viene más adelante y probablemente con otro significado, pero nos vamos a centrar en este. Un rito, el rito de despedida, de hecho, este rito inicial no es un rito de final del duelo, por eso mucha gente en duelo no quiere despedirse, porque despedirse es como decir, lo dejo atrás. Luego no es así del todo, como luego veremos hablando del duelo, pero un rito da comienzo al duelo, no lo concluye. Un rito es como la inauguración del duelo. En el ambiente judeocristiano, en el inicial, nuestro duelo viene un poco de la costumbre judía de hacer un duelo de manera que era como proclamado en público socialmente que una familia estaba en duelo, y eso significaba que los miembros de la familia tenían un permiso para saltarse los artículos de la Torá determinados durante un año, y a partir de ese año ya no podían, digamos, aprovecharse del asunto. Pero sería como un poco... Y nosotros, nuestra herencia es parecida. Tenemos como un tiempo de moratoria en el que hasta nos miran de una forma determinada. Como decía una persona con la que yo hablaba, decía, para mí el duelo es como una especie de convalecencia y me estoy aprovechando bastante de ella. El día que yo salga de esto ya no me van a tolerar, porque ya no me van a tolerar ni que no vaya a los sitios, no sé qué, o que no aparezca en público, sino que ya me van a pedir como ya estás, ya deberías, etc. Por tanto, los ritos son tan importantes que yo creo que lo importante es que nos dan dignidad humana. Nos dan dignidad a nosotros y le dan dignidad al que muere. Nos dan dignidad a nosotros porque ponen encima de la mesa algo que nosotros queremos poner, cierre de relación, una relación especial, el cariño que queremos dejar como en una especie de legado. Y por otra parte le dan dignidad al doliente, al que muere. Le dan dignidad al doliente y dando dignidad al fallecido. Y por eso mucha gente se dolía. No he podido despedir como se merece a mi madre. El como se merece era importante, ¿vale? Porque el como se merece, claro, yo creo que también es cierto que en esa dignidad de despedida nos estamos viendo a nosotros mismos. Y estamos viendo que nuestra vida de humanos, si no tiene un cierre adecuado, tampoco la nuestra lo tiene. No sé si me explico. Y entonces nos da la sensación de que tampoco va a haber nadie que nos llore cuando nosotros muramos. Y eso es un poco triste, estremecedor. Probablemente desde lo creyente, y aquí quiero aterrizarlo de manera importante, para mí supone un consuelo especial, algo que luego yo le he trasladado también a lo inmanente, a lo humano. Y es, yo creo que nadie muere solo
cuando soy creyente lo digo así, porque Dios pronuncia su nombre, porque alguien acoge ese nombre de esa persona y toda su historia. De ahí que si queremos entrar un poco en lo que es importante en un rito, entramos en un contenido importante. Y entonces, es importante el nombre de la persona y la historia de la persona para empezar a pensar que yo despido un humano concreto, mi padre, o mi madre, o mi hermano. Y entonces, comprender que podremos realizar ritos siempre y cuando tengamos en cuenta una serie de elementos, aunque nos falten otros. Un rito es algo que vivimos para construir un significado y con una intención y con una participación. Es decir, el rito construye el significado de esa relación y lo marca, lo significa. Significado es una palabra latina que es una composición de signus, signo, señal, y facio, facis, feci, factum, que quiere decir hacer. Por tanto, un significado es hacer una señal, marcar, algo que marca y que, por tanto, algo significativo es algo que nos marca. Marcamos el final de la vida de una persona con ese rito. Marcamos el final de la vida y marcamos el que no queremos que nuestra relación acabe ahí y lo marcamos con un rito. Un rito que, como vemos, tiene una serie de elementos: tiempo, espacio, palabras, gestos simbólicos, testigos. Son 5 de los elementos que suelen acompañar absolutamente a todos los ritos del mundo. Elegir un buen tiempo, elegir un buen espacio, elegir bien las palabras, elegir un símbolo como presencia afectiva de la persona y unos testigos que puedan participar con nosotros. Claro, fijaos, pandemia. Ni es el tiempo adecuado, ni es el espacio adecuado. Ni probablemente los testigos estén, porque puede estar sola la persona en casa. Y lo que le queda va a ser lo que le pueda quedar. Ahora veremos un poco lo que nos puede quedar y las transformaciones que sí que nos hemos ido encontrando, insisto, encontrando en esta historia. Entonces, nos quedará a lo mejor elegir unas palabras, pero claro, ¿a quién le digo las palabras? Hay determinadas personas que se pueden encontrar más o menos bien habiendo construido un pequeño rito en su casa, poniendo una vela, una foto y hablando a la foto, pero la verdad que hay muchísima gente que se siente muy rara haciendo eso. Máxime cuando no estamos hablando de un rito de conexión en medio del duelo, no, estamos hablando de una sustitución, de una despedida determinada. Por tanto, esos a veces no funcionan. No es tampoco mucho el momento de encontrar símbolos, porque las pertenencias, que son los símbolos, un símbolo es un objeto que me acompaña y que significa para mí una relación. El símbolo viene de la tésera de la hospitalidad romana, que se repartía una parte en una familia, otra en otra. Y cuando eran producidas a la vez, ¿verdad?, se encontraban las dos, era como para significar que había una relación entre esas dos familias. Y por tanto, un símbolo habla de una relación, pone encima una relación. Pero claro, en el comienzo del duelo, o cuando todavía no hay duelo, los símbolos no existen, existen las pertenencias como objeto de posesión de la persona. No sé si me estoy explicando. Claro, tenemos otros símbolos que son los que tenemos en lo que hemos perdido. Es decir, el funeral tiene unos gestos y unos símbolos propios. El cementerio tiene unos gestos y unos símbolos propios. Los que podemos suplir no van a ser esos. Y van a ser suplir. Y además, ojo con recomendarlos, porque no hay. No puede haber un símbolo. No es hora de haber símbolos. No, lo más que puedo hacer, eso sí, puede ser es, si logro compartir con alguien o con algún testigo, si logro tener algunos testigos, que las palabras sean muy importantes y por tanto ese tiempo y ese espacio se convierten en un espacio importante. Claro, ¿qué es lo que sí que nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que los sanitarios al final eran las manos de las familias. Y lo más que podíamos hacer entonces era, muchas personas, era
como ese reza por mí que se decía antes tantas veces. Pues reza por él, reza en su lugar, reza sin rezar, ¿no? En este tiempo recuerdo yo, la amiga nuestra, Yoli, otra de las que está por el libro, saliendo a la televisión explicándolo cómo ella en la UCI cogía la mano de una persona, le decía, yo no sé, le pronunciaba su nombre, no sabía su historia, pero contaba algo de ella y decía, mira, yo no sé si tú me oyes o no me oyes, y si eres creyente o no, pero vamos a rezar al Padre Nuestro. Ella ni se acordaba, lo rezaba al revés. Así lo cuenta ella, no me lo estoy inventando yo, ¿no? Pero al final, escucharle a ella contar esto significa, para mí, como al menos alguien vivió ese rito. Pero claro, el rito, como muchas veces ha dicho Marisa, no lo necesita el que muere, aunque sí el que va a morir, ojo, sino el que está aquí. Y ese no lo tiene. Por tanto, este se puede convertir en un pequeño consuelo. Como cuando, por ejemplo, venía el obispo, el auxiliar de Madrid y otros ministros de otras religiones, iban a la morgue del Palacio de Hielo y hacían oraciones. Insisto, fijaos que lo que la gente les decía era nombres. Por favor, digan el nombre de mi persona. Y con eso es suficiente. Si vais a una iglesia y queréis encargar un funeral, no os preocupéis, que lo más importante de todo es que el cura diga el nombre. Luego puede decir lo que sea, pero como diga el nombre, se lía. Porque entonces esa misa ya no es por esa persona ni nada. Luego, fijaos, quizá lo importante que es personalizar un rito. Hacer lo propio de uno. Hacerlo como... Vale, estas son reflexiones que íbamos haciéndonos. Voy a saltar un poco este punto. Y nos estábamos encontrando además que la gente insistía muchísimo en esto que estamos hablando. De hecho, se insistía a nivel de redes y a nivel mundiales sobre la tremenda, perdonadme, apocalipsis de un duelo sin despedida. Y hombre, apocalipsis no es. Es duro, es complejo y como sabemos no da comienzo al duelo. Y por eso la gente, en realidad el duelo lo ha empezado cuando ha empezado a salir a la calle, porque mientras tanto es todo como muy nebuloso. Tengo que decir, entre paréntesis, que hacemos un rito. Si tenemos un rito finalmente de funeral de las víctimas, no puede ser para dar un cierre, como en este país al menos hicimos a nivel de Estado. El funeral de Estado fue un cierre de duelo, sin empezar el duelo. Con lo cual nos quedamos un poco como la sensación de que nada ha empezado, nada ha podido realizarse. ¿Vale? Bien, en medio de esta historia, los que acompañamos a personas nos hemos ido encontrando en situaciones de hablar con gente. Y una noche, una bonita noche, me llama por teléfono una persona, me llaman de San Sebastián, por un curso que habíamos dado, que no sé qué, se habían acordado, y entonces pues llaman. Mira que están en Madrid, que están solos, que se ha muerto ella, el padre. Claro, es verdad que aquí había una cosa buena, muy buena, y es que había dos personas juntas. No había solo una, pero había dos. Pero bueno, estaba bien. La llamada es así, ¿no? Mira a ver si puedes hacer algo, podéis hacer algo. Están ellos solos. Se acaba de morir la madre de él. Ella está en otra ciudad, yo estoy en otra distinta, y ellos están ahí confinados y no pueden salir. ¿Qué podéis hacer? Digo, pues mira, fuera de hablar con ellos, poco. Menos mal que la UMI se transformó en mi móvil y pudimos hacer al menos una llamada. Sin vídeo. Se decidió así. Claro, sin vídeo, como dirá ahora Cristina, hay que poner calor en la voz. Hay que poner pausa en lo que dices. Hay que medir muy bien las palabras. De hecho, yo cada vez las mido mucho más. Bueno, a lo mejor ahora no, porque estamos aquí de esta manera. Y es verdad que es cierto que Cristina hace bien en recordarnos que hay gente oyéndolo, porque a mí se me olvida, parece que estoy hablando aquí solo, entonces digo cualquier cosa. Digo, que hasta me atrevo a decir cualquier cosa, ¿no? Y luego diré, madre mía, lo que fue, ¿no? Pero es verdad que los que me conocéis decís que también probablemente allí lo diría, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, soy tal, eres tal. Bien, me han dicho que es una buena idea, que pueda hablar con vosotros. Y empiezan, claro, como un poco, pues fíjate, se ha muerto.
De repente se ha muerto allí, se ha muerto de COVID. Ella sola, nosotros aquí también estamos solos, la otra está sola. Éramos una familia de 4, como una mesa de 4 patas. Nos han quitado una en este momento. Ya estamos hablando de elementos de significación. Ya empiezan a hablar, directamente según empiezan a hablar de relación. Empiezan a hablar algo que yo diría que es más un poco lo espiritual, lo de contenido. Ya no es solamente que no hay un cadáver, no, es que éramos 4 y ya no somos 4. Y además es que ella no merece la pena, ella no merece que se quede allí. Y entonces empiezan a hablar de las imposibilidades, ¿no? Y dicen, y no hemos podido estar, ¿no? Bueno, las que ya sabéis que las podemos mencionar a nivel mundial. Por protocolo, porque es para todos. Hasta después, es cierto que muchas personas asumían y asumen, ellos mismos asumían que eso tenía que ser así, que era bueno, que sanitariamente era adecuado, sí, pero eso no quita el dolor. Puede trascenderlo, puede darle, pero su dolor era el que era. Y es que no habéis podido tener, ya estaba claro. Y entonces, bueno, pues el acompañamiento, lo que preguntamos a veces es tan tonto como ¿qué habéis hecho? Porque algo han hecho y algo hicieron. Entonces yo creo que aquello fue mágico, que es lo que da lugar y título a lo que estábamos intentando hablar ahora, ¿no? Y me dice, pues mira, empezaron a llegar mensajes de todo tipo. Mensajes de amigos, de muchísimos amigos. Mensajes de todo el mundo. Mensajes con voces, con audios, intentando hacernos llegar todo el cariño que podían, mandándonos cosas largas y cortas, con presencia. ¿Cuántos mensajes? 100 mensajes, 200 mensajes a lo largo de toda la tarde. Digo, joder, ¿cuántos amigos tenéis? Qué bueno es eso, ¿no? Y después, no, pues después ya nos quedamos solos. ¿Y qué hicisteis? Bueno, pues nada, como están ellos dos, pues, y se quieren, pues se abrazaron. Si no se llegan a querer, pues no, pero se quieren, se abrazan. ¿Y qué habéis hecho? Nada, pues luego nos hemos abrazado, hemos llorado, nos hemos reído, pero nos hemos llorado sobre todo. Y luego hemos estado contando un poco historias, nos dábamos la mano los dos en la cama y empezamos a contar historias de la persona, de su madre, de lo que había vivido, de lo importante que había sido, de su vida, el significado que tenía, de lo injusto que era que muriera una persona que había cuidado a tanta gente, era una mujer de una residencia de mayores. Yo había entregado muchísimo. Y de hecho su historia luego fue viral, pero no viene al caso, ¿vale? Y entonces en medio de esta historia es cuando de repente cristaliza en mí y en ellos, ¿no? A la vez, un poco la historia, ¿no? O sea, que habéis tenido el tanatorio en casa. El tanatorio ha sido el móvil. Pero curiosamente con una realidad, con una transformación, ¿no? Y es que probablemente si llegan a estar en el tanatorio, al menos yo en los que conozco, cuando vienen mensajes de móvil yo no los cojo, o sea, se lo pasas a alguien y dices, mira, que es que yo no estoy ahora para móviles. Y a lo mejor ni lo lees. Cuando tú, de hecho, nos pasará a vosotros de alguna manera, cuando habéis llamado por teléfono a una persona, os han comunicado que está en el tanatorio y no coge. O sea, o coge otro, o no se puede, o no sé qué, pero esa noche bebían los mensajes, bebían la, entendedme, presencia de tanta gente que no podía estar. Por tanto, como si el tanatorio se hubiera llenado de amigos, cada uno en su tiempo. El luego hacer algo que es construir un poco la historia de la persona y poder hablar de ella, les generó a ellos esa sensación. Por tanto, una vez más y por terminar, sería esto, ¿no? Desde la dificultad se encontraron las posibilidades, en el fondo eso es el counseling, la relación de ayuda y el acompañamiento, ¿no? Y claro, de repente, si un rito tiene un tiempo privilegiado, un espacio, el espacio fue su casa y el espacio era el móvil. Una persona, una voluntaria del centro de la unidad móvil, que cuando yo empecé a hablar del tanatorio en la propia casa, y luego hice yo una reflexión un poco mayor, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir que hay cosas que son de toda la vida y el tanatorio es del año 68, el primero que hay en España, que es de Barcelona. Anteriormente no hay tanatorios, pero luego ya, pues bueno, lo hemos construido ahí. Y me dijo ella, no, corrígete. El tema no es que el tanatorio sea su casa, ni siquiera que el tanatorio está en el móvil, sino que el tanatorio han sido ellos mismos. Porque ellos han logrado hacer algo, un rito que no es un rito, pero que han logrado darle un significado.
De repente ha habido testigos, ¿vale? Y ha habido palabras. Palabras importantes. Os decía antes que las otras cosas parece que no hay, ¿no? ¿Cómo va a haber símbolos? Los símbolos en este caso se convierten más bien en presencias, si son fotos, si son imágenes, si son gestos, si son no sé qué. Eso no son símbolos en ese momento, aunque sí lo son porque portan presencia de la persona, en definitiva. A mí esto me lleva un poco a algo importante que yo creo que sí, para mí es importante y me gusta repetirlo bastante. Desde la mirada del acompañante yo creo que es muy adecuado encontrar estas posibilidades con la gente. A veces el sugerirles cosas no nos van a llevar a nada. Va a ser difícil porque no van a poder recorrer algunos caminos. Probablemente nosotros nos podamos encontrar más o menos cómodos con darles un poco estos elementos. Yo puedo hacer un folio y decir cómo puedes hacer esto, pero probablemente no es el momento para la persona. Lo que sí es momento de darse cuenta de que hasta ese momento se hizo así y que después, cuando se pueda, se hará otra cosa. Cuando se pueda. Yo durante todo este tiempo, para mí es inevitable acordarme de la Segunda Guerra Mundial por la mitad de las películas que he visto y por el diario de Ana Frank, que para mí era muy significativo, pero me acordaba de la lista de Schindler. Y en la lista de Schindler, cuando acaba la guerra, y es mucho tiempo después, y muere Schindler, es después cuando muchos de los judíos, y eso lo hicieron con más personas, van al valle de Josafat a llevar su piedra al cementerio donde está la tumba de Oskar Schindler, además una tumba que se ve llena de piedras frente a otras tumbas, ¿no? Cuando sea posible podremos hacer esto. Ha habido funerales después, cuando se han podido hacer. Y estos han estado más llenos que otras veces. Probablemente porque los curas han personalizado más el funeral. Porque precisamente ante esta historia hay como una especie de sensación de vamos a cuidarlo más. No voy a decir que los curas no cuiden el funeral, aunque ya lo he dicho, sino que en realidad puede que lo hayan cuidado bastante más. Bien, si tengo que concluir esto de alguna manera, sería un poco con esto, ¿no? Es preciso co-crear ritos desde el acompañamiento que puedan servir a la persona, pero co-crear ritos, la expresión no es mía, la expresión es de Kenneth Doka. Co-crear ritos ayuda a que mantengamos la misma relación de acompañamiento, que no sea de superioridad. Por eso nos vamos encontrando más cosas desde el qué habéis hecho o qué habéis podido hacer o el al menos qué has podido hacer, que desde él lo que os vendría bien, lo que os vendrá bien, lo que podréis hacer, que al final son cosas bastante difíciles de asumir. Para mí, y termino, todas estas cosas, más que dar dignidad, reconocen dignidad en el doliente, en el que ha muerto y en nosotros como acompañantes, sin lugar a dudas. Bueno, Valentín, muchas gracias. El momento lata así de bebida te ha quedado ahí de anuncio total. Parece que me has dado sed y todo. Bueno, era un poco por tragar saliva con todo Lo esto siento. que nos has transmitido y tú también, que ya, ¿verdad?, de tanto rato charlando. Si te parece, antes de pasar a Cristina, te lanzo alguna pregunta que he visto por no perder el hilo, ¿no? Preguntaba Lucía en el apartado de preguntas si tú consideras que la comparativa que se ha hecho de este tiempo de pandemia con otras situaciones traumáticas, tales como el 11M o como podría ser esta comparación con la guerra, ayudan o dificultan en las tareas de duelo a las personas cercanas. Lucía, no tengo una respuesta clara a eso. No veo, o sea, yo veo que donde ha habido trauma y se ha vivido trauma, pues probablemente revivan trauma. Hay otras circunstancias que también han sido parecidas. Yo en este periodo me encontraba más bien
comparando con los emigrantes cuando no pueden despedir a una persona y porque no están aquí. Entonces, yo creo que, o en los supervivientes de un accidente de aviación, los familiares, cuando ya no hay cuerpos ni hay posibilidad de nada y donde tarda muchísimo tiempo en poder haber un entierro o algo así. Entonces, sí que es verdad que yo no soy para decir de forma muy unívoca, entonces dependerá si lo del 11M fue un trauma importante para determinadas personas. Yo creo que esas comparaciones a veces sí que es cierto que no nos hacen ver la dimensión de lo que tenemos delante, y es una pandemia y es nueva para nosotros, para la gran mayoría de nosotros que no hemos tenido, al menos en España hemos tenido pocas, desde luego yo ninguna, y por tanto yo pienso que dependerá de la circunstancia y de la experiencia de cada persona, pero no es una comparación feliz comparar 11M y esto, porque no tiene que ver, aunque sí lo han comparado y tiene sentido, en lo que generó en nosotros como población el 11M con el número de personas que habíamos despedido. Y como en pues la conmoción es fuerte, pero faltan nombres. Vale, ya está. Vale, gracias. Otra persona pregunta, pone un ejemplo personal en el que han tenido que despedir a un ser querido en la distancia porque no podían desplazarse al país en el que estaba la persona. Habían realizado el funeral pues, por medios digitales. Y pregunta si puede verdaderamente reemplazar al 100% un rito presencial. ¿Cómo consideráis un poco esto? Y ya nos vamos hacia Cristina. Bueno, lo voy a decir muy rápido porque además Cristina tiene todo el derecho del mundo a tener más tiempo. Nada reemplaza al 100% lo presencial. Si yo hubiera estado presencialmente, pues esta conversación habría sido distinta y no habría tenido la lata, por ejemplo, tampoco. Seguramente. Nada reemplaza lo presencial. Pero cuando se tiene lo que se tiene, entonces lo que se tiene es lo que uno puede tener y eso tiene significado vivirlo de la forma más digna y más adecuada posible, simplemente. Bueno, pues gracias, Valentín, por este ratito. Quizá todavía seguimos con algunas preguntas al acabar, Cristina. Vamos a pasar con esta segunda parte que guarda relación porque seguimos presentando pues aprendizajes, ¿no?, que se han dado en este tiempo en cuanto a vivir los ritos, en cuanto al acompañamiento también. A lo largo de estos meses, muchas personas que se dedican a la ayuda, como voluntarios, como profesionales, han tenido que rehacer los modos de acompañar, los modos de hacerse cercanos, o incluso personas que, con motivo de la práctica profesional, como un médico que tenía que llamar a una familia para dar información, tenía que hacerlo a través de medios diferentes a los que estamos habituados, como es el cara a cara. Pensando en este tema, le dimos nombre a esta segunda parte del panel que llamamos acompañamiento telemático en el duelo, y se ha preparado este trabajo alguien que ha estado muy involucrada en este tipo de tareas durante este tiempo, Cristina Rocamora, como psicóloga, experta en cuidados paliativos, en psico-oncología. Ella trabaja en el equipo de atención psicosocial de San Camilo y se dedica directamente al acompañamiento a familias, a pacientes en el contexto de los cuidados paliativos. Durante este tiempo de pandemia ha tenido que sacar pues también la creatividad para acompañar a personas a través de este medio telemático, y nos ofrece también parte de ese aprendizaje para que también lo podamos incorporar nosotros. Adelante, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina y Valentín. La verdad que escuchándote, Valentín, tomaba conciencia, ¿no?, de cómo, como decía Cristina, hemos sido de creativos desde que tuvimos esta experiencia de pandemia. Y yo también me he visto de alguna manera como esa Yoli dando la mano a estas personas de maneras como muy nuevas para mí, que nunca esperaba haber vivido. Y entonces he conectado mucho con lo que tú compartías, Valentín, porque me parece como muy interesante, ¿no?, el cómo somos capaces de estar ahí, pero de otra manera. Desde luego lo presencial para mí es fundamental, no sustituye para nada lo online, y ahora lo vamos a ver despacio, pero es verdad que no podemos pelearnos con lo que hay, no depende de nosotros esta pandemia, depende de otras cosas. Entonces, teniendo lo que tenemos, yo creo que es importante utilizarlo, saber usarlo
y, por supuesto, potenciarlo, porque nos une. Como decía Valentín, hablando del de los ritos, yo voy a hablar más de un aspecto de relación de ayuda, ¿no? A personas en duelo, personas que necesitan nuestro apoyo. Nos une al otro, aunque no sea con ese calor vivencial. Yo siento a Valentín y a Cristina muy cerca, ¿no? Y a personas que estáis ahí conectadas, que sé que estáis, ¿no? Porque me habéis escrito y sabemos que estáis ahí viéndonos. Es distinto, pero yo de alguna forma también noto es un calor diferente, pero lo noto. Entonces, voy a compartiros pantalla también. A ver, darme un segundito. Ahí está. Mirad, yo os traía un poco como primera parte, que estoy segura de que todos lo hacéis ya, pero es importante que podamos ver juntos como tips, como conceptos clave que os queden en este ratito de hablar sobre este acompañamiento telemático, aspectos éticos fundamentales que no podemos perder de vista en una relación de ayuda a través del teléfono o a través de una videollamada. Yo me he visto desde marzo actualizándome a nivel personal y poniendo herramientas en juego que quizás de forma presencial para mí eran muy sencillas, eran el día a día, estar conectada con otra persona, pudiendo ver todo el lenguaje no verbal, cómo se expresaba, cómo se movía, y actualizarme en eso desde una llamada o desde una videollamada, que como hablamos es un instrumento frío, que nos distancia del otro, que bueno, al final no es lo mismo, pero no deja de ser un medio de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo que tengamos ideas muy, muy claras de aspectos éticos fundamentales para esto, ¿no? Entonces yo os señalo como las que para mí son importantes. Bueno, os traigo ahí que ya Weinberg en 2014 hablaba de esto, ¿no? De cómo las modalidades de comunicación humana estaban cambiando a través de las nuevas tecnologías, a través de estas comunicaciones online y el nuevo espacio virtual, cómo el ser humano estaba comenzando a comunicarse, a relacionarse con el móvil, con aplicaciones ¿no? de comunicación y no tanto desde el quedar, el verse. Bueno, esto iba cambiando, nuestra cultura iba cambiando y seguramente gracias a eso hemos podido vivir esta pandemia como lo hemos vivido, con una comunicación muy pura y muy presente con los nuestros, porque si esto nos pasa hace tiempo, cuando no existían móviles, cuando no existía internet, no me quiero ni imaginar cómo lo hubiéramos vivido todos, ¿no? Entonces, por suerte, gracias a estas nuevas tecnologías, hemos estado comunicados todos con todos, aunque sea a través del teléfono o del ordenador, ¿no? Y os pongo ahí, estoy en la red, luego existo, ¿no? Que ya ha cambiado, no es pienso, luego existo, sino estoy en la red, luego existo. Bueno, aspectos éticos y técnicos fundamentales, cuando nos ponemos a ayudar, a acompañar, a apoyar a una persona en duelo, ¿no? Una persona que necesita un apoyo nuestro, de psicoterapéutico, de voluntariado, ¿no? De lo que sea, es importantísimo tener estas ideas claves, ¿no? Y por eso os las traigo. Cuando estamos en un contexto de llamada o videollamada, ¿vale? Por supuesto, fundamental, al igual que en presencial, no se nos puede olvidar, ¿vale? Que este es nuestro trabajo, es nuestra, digamos, nuestra responsabilidad, que haya ese respeto con el otro, que exista esa confidencialidad, que exista esa privacidad, ¿no? Y que sea un canal aceptable de comunicación. Yo no me puedo conectar a ver un paciente de cualquier forma, con cualquier ordenador o con cualquier tablet. O sea, es fundamental cuidar todo esto, que el otro se sienta que, oye, que para mí el otro es importante en este momento, ¿vale? Es una relación en la que la simetría de la relación pone al otro en esa simetría desde que yo cuido este espacio. ¿Cómo aseguro esa confidencialidad? Pues un espacio privado, tanto el terapeuta como el paciente. Privacidad auditiva y visual. Utilizamos cascos. Nos ponemos en una habitación a solas. ¿No? No nos ponemos en un espacio público, que luego lo diré, ni en un parque, ni en una cafetería, ¿no? Cuidamos mucho eso. La protección de los datos personales. Esto sobre todo en el contexto en el que yo trabajo, un contexto hospitalario, esto hay que tener muchísimo cuidado. Hablábamos con familias, sobre todo en la primera ola, que fue todo como más caótico, ahora está como más organizado. Hablábamos con familias que teníamos que asegurarnos, porque por ley de protección de datos tú llamas a la familia de un paciente y el paciente seguramente no te ha dado su teléfono, sino que lo coges de su historia clínica y tienes que asegurarte que es la madre o el marido o la mujer de este paciente. Entonces, eso es fundamental. En la primera llamada, oye, necesito que me des algún dato que yo compruebe que eres fulanita de tal, que eres la madre de este chico. Y lo entienden, en general lo entienden. Entonces, yo creo que es importante proteger al paciente desde ahí, al usuario desde ahí.
Os pongo ahí, si no se recomienda, como os digo, si no conocemos a la persona, pedirle nombre completo, la dirección, algo que digamos, ok, es la persona con la que quiero hablar, sobre todo cuando estamos en un contexto de llamada y no conocemos al otro, ¿vale? Os traigo ahí, no lugares públicos, yo creo que eso todos los que estamos aquí presentes, y espero que cuidemos, ¿no? No presencia de terceras personas, por favor, y que no estén implicadas en la relación de ayuda que estamos teniendo. No grabar las sesiones sin permiso, por supuesto. Si es una primera consulta, nos tenemos que presentar adecuadamente, contextualizando, ¿no? El encuadre de, mira, pues estas sesiones van a ser a través de esta plataforma, de Zoom, como es este caso, u otra plataforma, la que sea, ¿no? Que el usuario sepa con quién está hablando. Pues mira, yo soy Cristina, psicóloga de no sé qué, ¿vale? Que sepan con quién están hablando. Corroborar al principio aspectos técnicos, esto es fundamental, aunque uno dé por supuesto que todo el mundo sabe conectarse a una plataforma online, hay que asegurarse de que lo está entendiendo, de que sabe poner su cámara, de que sabe poner su audio. Sobre todo cuando en contexto de grupos, que yo también trabajo con grupos de pacientes paliativos, como comentaba Cristina, hay que asegurarse de todo esto. El chat, si quieres hablar conmigo en el chat, puedes hacerlo de forma privada, si pinchas aquí, si pinchas allí, es para todos. Cosas que a lo mejor damos por supuesto, pero que es fundamental tener en cuenta, ¿vale? ¿Y qué hay que explicar? Hay que dedicar tiempo a explicar. Nosotros ahora, desde marzo, en mayo empezamos un grupo, ya estamos empezando otro con pacientes oncológicos, hacemos una sesión cero de aspectos, de aspectos fundamentales de la plataforma online. O sea, gastamos una sesión más para explicarles de qué va esto del Zoom en este caso, ¿no? O de cualquier plataforma que utilices. Y hay que dedicarle tiempo, porque las personas necesitan tiempo para conocer y para que se sientan a gusto en el contexto en el que están. Porque uno va a consulta y conoce y sabe que va a llegar, sabe que va a poder caminar hasta allí, sabe que se va a sentar en un sillón, pero muchas personas no se sienten seguras con este instrumento, con un ordenador, con una pantalla, ¿no? Con unos auriculares. Y hay que dar tiempo y también validar esa incomodidad de entiendo que no sea fácil para ti estar ahí, ¿no? Y contarme lo que me estás contando, porque es muy duro lo que me estás contando y no podemos estar, como decía Valentín, sintiendo el calor físico que se siente en lo presencial. Y eso hay que señalarlo, hay que metacomunicarlo, ¿vale? Os pongo ahí, intentar, esto en la medida de lo que se pueda, ¿no? Conectarse siempre desde el mismo lugar. Al igual que lo presencial es importante que sea normalmente el mismo despacho para mantener el encuadre, en lo online es lo mismo, que sea el mismo contexto que te rodea, la misma imagen para el otro. Os pongo ahí, apoyar el dispositivo, una cámara a la altura de los ojos, que se nos vea parte del cuerpo. Hay personas que se quedan así, entonces solo se les ve la cara. Por favor, que se vea sobre todo la parte de las manos. Luego lo veremos en la comunicación, en el duelo, hay que potenciar mucho el lenguaje no verbal, porque hay mucha parte de la comunicación que se está perdiendo. Cuando hacemos una videollamada es importante tener un plan B. Y esto, aunque os parezca una obviedad, pasa. Yo he estado en grupos, como os digo, en la segunda edición que estamos teniendo ahora, sobre todo los primeros días, que hay personas que tienen problemas para conectarse y tenemos que tener un plan B siempre, porque no todo el mundo sabe de qué va esto y hay que explicarlo, hay que tener paciencia, hay que tener tiempo y hay que estar ahí, ¿no? En ese plan B. Podemos compartir pantalla y eso se le explica, ¿vale? Y pueden utilizar nuestros correos, bueno, sin más. Acompañamiento en el duelo en el entorno virtual. Digamos que hemos visto los aspectos éticos fundamentales para una videollamada o llamada, que yo creo que, aunque parezca algo obvio, creo que es importantísimo tener presente ese respeto, la confidencialidad, un lugar siempre el mismo, que el otro se sienta seguro, que el otro se sienta respetado y que se sienta de alguna forma que es importante en esta interacción. Y la segunda parte sería algo más como acompañamos desde la comunicación en el duelo, en el entorno virtual, ¿no? Y os pongo ahí, que ya Valentín comentaba alguna, y muy bien, ¿no? En una dirección como muy oportuna de cómo se hace esto, de la relación de ayuda desde un ordenador, desde un teléfono, ¿no? Y os pongo ahí, aplicables todas las actitudes básicas, desde el counseling, desde la psicología más humanista. Por supuesto, la escucha activa, la empatía, la aceptación incondicional, la autenticidad. Esas actitudes tienen que continuar, tienen que estar. Habilidades para facilitar la narrativa. Eso ya lo hacemos en presencial. La clarificación, la paráfrasis, el silencio. Habilidad para generar nuevas narrativas. Preguntas abiertas,
bueno, cada uno con su estilo, pero sobre todo se recomienda, como muy bien apuntaba Valentín, dice, cada vez hablo menos y cuido más lo que hablo, justo eso. Hay que potenciar muchísimo la escucha activa, sobre todo cuando estamos en una videollamada o en un teléfono. No podemos perder de vista que para el otro no deja de ser raro o inusual expresar sus emociones a una cámara, a un vídeo, a un ordenador. Y hay que darle tiempo. Y nosotros como terapeutas ya nos cuesta de por sí mantener esos silencios, sobre todo en historias de duelo, ¿no? De sufrimientos bueno, que nos tocan, que como personas también nos remueven a veces y que tratamos inmediatamente de contestar. Es importante saber sostener eso y potenciar muchísimo la escucha activa, porque tenemos que tener muchas habilidades para conectar también con lo no verbal. Lo no verbal que tenemos, estamos como muy sesgados porque solo vemos una parte del cuerpo. Hay que tener ahí como muchos sentidos y estar como muy pendientes en la videollamada. Y en el teléfono más. Yo a veces, fijaos, ¿no? En el contexto en el que trabajo es verdad que hay como muchos pacientes, mucha tal, y a veces te ves, y eso me ha pasado a mí, y he de reconocerlo, estar haciendo una llamada con un paciente y la inercia de querer mirar algo en el ordenador, aunque sea la historia clínica, ya estás fuera de la historia de la que te está contando el paciente. Estás completamente fuera. Estás perdiendo la escucha activa. Y con la llamada es mucho más habitual que eso pase que con la videollamada que nos estamos viendo. Entonces, por favor, cuando estemos en una llamada con una persona que estamos acompañando en duelo, olvidaos del resto de cosas. En ese momento estás con esa persona. Estás escuchándola, aunque no te vea. Estás ahí. Como bien decía antes Valentín, la voz puede tranquilizar. Hay que ser súper cuidadosos con esto. Hay que saber desde el tono de voz cómo crear esa confianza, cómo ofrecer esa seguridad, modular en función de lo que necesite la sesión. No es lo mismo tener una persona de frente y que esté expresando con una gran ¿no? La habilidad emocional, como muy emocionada de todo lo que le está ocurriendo, que uno se puede quedar como más desde la escucha activa, ¿no? Y acompañando suavemente eso, que a alguien que le cuesta expresarse. Y aunque le cueste, podemos ir indagando, preguntando, acompañando, sin agobiar, manteniéndonos ahí presentes y validando. Entiendo que es difícil para ti hablar de esto a través de un ordenador, porque a mí también me pasa, ¿no? Y de alguna forma reconocer que no es un instrumento habitual para nosotros y que es lo que tenemos ahora, ¿no? Pero validar lo incómodo, ¿no? Que yo creo que lo pongo más adelante. Os pongo ahí variar el tono de la voz para evitar la monotonía, el agotamiento y el desinterés. Sobre todo, insisto, cuando estamos por teléfono es más fácil caer en esto. Porque en la videollamada estamos más activos, ¿no? No deja de ser la pantalla, al final sabemos que nos están viendo. Pero en la llamada, en el teléfono, es mucho más fácil caer en esto que os pongo aquí. En la monotonía, el agotamiento, desconectas, miras algo en el ordenador, pero el otro te está contando lo que le está pasando y es su sufrimiento. Y como sufrimiento que es suyo tenemos que tratarlo como tal, con el máximo de respeto, como si fuera un tesoro para nosotros. Los silencios, como hablábamos, igual que los contactos presenciales, son útiles. ¿Vale? Chequear al principio, esto ya lo hemos dicho antes, cómo recibe el paciente nuestras intervenciones, si el ritmo es adecuado, ajustarlo, validar, qué raro esto de vernos por pantalla, ¿no? Y poder hablar de eso también. Comprobar de vez en cuando si estamos conectados, ¿no? Si el paciente yo le devuelvo algo, una reflexión que él me ha dicho, y, oye, pero esto se entiende, me sigues, ¿no? Bueno, eso parecido a lo presencial, pero yo creo que aquí hay que estar como, fijaos, ¿no? Parece que en lo presencial estamos con mucha energía, pero es que a través de la videollamada tenemos que estar como el doble de energía con el otro. Tenemos que estar súper pendientes del otro. Enfatizar y marcar mucho la comunicación no verbal, ¿no? Si vemos, yo recuerdo ayer una paciente que vi que me estaba contando algo y suspiró, ¿no? Fíjate, ¿no? Lo que acabas de hacer, acabas de suspirar. Que en la consulta nos damos cuenta como mucho más rápido porque estamos viendo todo su cuerpo, pero en la videollamada mucha información se pierde y todo lo que recojamos es importante comunicarlo, ¿no? Estar ahí pendientes del lenguaje no verbal, de la comunicación no verbal, de los gestos. Y nosotros igual, ¿no? Veis a Valentín lo de las patas de la mesa, ¿no? Poniendo los ejemplos, tenemos que gesticular.
porque el otro necesita vernos a nosotros activos, que estamos ahí para el otro, que estamos ahí para acompañarles, ¿no? Que no nos hemos dormido ni estamos ahí aburridos, que estamos con una actitud serena, pero a la vez pendientes, alerta de lo que me está diciendo, ¿no? Escuchando lo que me está diciendo. De nuevo, ¿no? Que se visualicen nuestras manos, nuestros brazos, la postura, la iluminación. Bueno, esto yo creo que es fundamental que lo sepáis, normalizar la incomodidad, como hemos hablado, ¿no? Y, bueno, un poco repetir lo mismo. Y, por supuesto, por favor, sobre todo en la llamada, no nos relajemos porque las emociones se contagian y el otro lo nota, sobre todo cuando estamos en una llamada de teléfono. Si uno está fuera, lo nota rápido. Se da cuenta de que no le estamos escuchando, ¿no? Y yo creo que eso hay que cuidarlo muchísimo, sobre todo cuando hablamos de personas en duelo, personas que están sufriendo tanto, en un contexto de pandemia, o sea, es como añadir más sufrimiento, hay que ser exquisitos con esto, ¿vale? Por supuesto, exigen exclusividad y concentración, ¿no? Y el terapeuta pierde centro control del contexto y hay que tomar conciencia de ello y admitirlo. Y es verdad, perdemos control, como decía Valentín, no estamos igual de a gustos que cuando estamos en presencial y lo sabemos y por ello hay que esforzarse para estar aún más ahí. Yo os pongo ahí como conclusiones y ya termino, Cristina, que ya te veo. Os ponía ahí, asegúrate de crear un espacio de confianza y seguridad cuando tengas esa interacción con una persona que está en duelo. Potencia la escucha activa, fundamental. Utiliza el lenguaje no verbal para mantener esa comunicación con el otro cuando el otro esté hablando. Y sostén el silencio, como lo harías de forma presencial, o incluso más. Estate ahí presente con el otro. Y nada más, Cristina, a ver si soy capaz de dejar la pantalla compartida, a ver. Quiero que sepas que creo profundamente en lo que hago, que poco me equivoqué, supero bien